Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. La primera vez que mi alfa me dijo que me odiaba, llovía tan fuerte que la ciudad parecía que se estaba ahogando. No era una lluvia suave. No era de esas en las que se besan los amantes. Era de ese tipo de viento que golpeaba contra torres de cristal e inundaba callejones, de ese que convertía los faros en estelas doradas que se extendían por el pavimento negro. Todavía recuerdo el olor a hormigón mojado fuera de la torre Virel, el frío azote del viento en mis mejillas y cómo me temblaban tanto las manos que casi se me cae la carpeta que llevaba al piso ejecutivo. Tenía 24 años, era una omega de los barrios bajos y acababa de ser contratada como archivista asistente en la empresa de biotecnología más poderosa de la capital. Virel Industries pertenecía a la familia Balecroft. Alfas de la alta sociedad con hermosas sonrisas, trajes caros y suficiente influencia política como para enterrar escándalos enteros sin dejar rastro. Y en el centro de todo estaba Caius Balecroft. El heredero. La pesadilla. El alfa cuyo aroma hizo que cada instinto de mi cuerpo se congelara y ardiera al mismo tiempo. En el edificio, la gente susurraba sobre él como si fuera mitad hombre, mitad mito. Algunos decían que nunca había tenido pareja porque ningún omega podía sobrevivir a la intensidad de sus feromonas. Otros decían que era demasiado frío para desear una. Otros más decían que su linaje portaba un antiguo defecto, algo que ningún médico podía diagnosticar y que ninguna cantidad de dinero podía solucionar. Lo único que sabía era que cada vez que pasaba a mi lado en esos pasillos de mármol, el mundo entero parecía estrecharse hasta convertirse en bordes afilados. Nunca miraba a nadie durante más de un segundo. Excepto yo. Y cuando me miraba, nunca parecía algo casual. Se sentía como una guerra. Esa noche me habían enviado arriba para entregar documentos de investigación sellados. La planta ejecutiva estaba casi vacía. La mayoría del personal se había ido a casa debido a la tormenta. Las luces estaban tenues. Los truenos sacudían las ventanas como si algo vivo intentara entrar. Me dirigía hacia la sala de archivos, mis zapatos resonando sobre el suelo pulido, cuando percibí su aroma. Cedro. Pimienta negra. Fumar. Y debajo, algo metálico. Algo peligrosamente dulce, como sangre sobre la nieve. Mis instintos omega reaccionaron antes que mi mente. Mi pulso se aceleró. Contuve la respiración. Mis rodillas casi flaquearon. Fue humillante lo rápido que mi cuerpo lo reconoció. Doblé la esquina y me detuve. Caius estaba de pie, solo, junto a la pared de cristal que daba a la ciudad, con una mano apoyada en la ventana. Llevaba la corbata suelta. Su cabello oscuro estaba húmedo en las sienes, como si se lo hubiera estado pasando por las manos durante horas. Parecía menos el futuro director ejecutivo de una empresa multimillonaria y más un hombre a punto de arrancarse la piel. Se giró al oírme. Sus ojos plateados se posaron en mí, duros e indescifrables. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz era baja, monótona, pero se percibía tensión subyacente. Ya lo había escuchado en reuniones de la junta directiva, controlado, letal, refinado. Esta vez su voz era más áspera. Cruda. Me dijeron que llevara esto al departamento de archivos, dije, levantando la carpeta. No sabía que todavía quedaba alguien aquí. Entonces deberías irte. Las palabras golpean como una bofetada. Tragué saliva. Solo necesito. Dije que te fueras. Mis hombros se tensaron. Debería haber obedecido. Cualquier omega sensato lo habría hecho. Pero llevaba 3 meses soportando sus exigencias imposibles, sus comentarios hirientes, su mirada implacable, y estaba cansado. Cansada de ser ignorada. Estoy harta de sentirme como una presa en mi propio lugar de trabajo. Cansada de preguntarme por qué el alfa más poderoso de la ciudad me miraba como si lo hubiera ofendido personalmente con solo respirar. Así que hice la cosa más estúpida posible. Me acerqué. Si tanto odias mi presencia, dije con voz temblorosa pero audible, al menos podrías dejar de buscar excusas para llamarme a tu piso día por medio. Su rostro cambió. Solo un poco. Una tensión en la mandíbula. Un destello en sus ojos. Luego desapareció. Te crees demasiado importante, Omega. La palabra Omega salió de su boca como un insulto. Algo dentro de mí se rompió. Ya había experimentado la condescendencia antes. Había sobrevivido a cosas peores que jefes crueles y líderes autoritarios. Pero viniendo de él, me dolía de una manera que no podía explicar, porque una parte ingenua y secreta de mí había abrigado la esperanza de que la tensión entre nosotros significara algo más. Quizás no me estaba imaginando el calor que se escondía tras la hostilidad. Quizás la forma en que su mirada me siguió no era de asco. Quizás el hecho de que mi olor se intensificara cada vez que él estaba cerca no era una señal de que mi cuerpo me estaba traicionando sin motivo.
Dejé la carpeta sobre el escritorio más cercano con más fuerza de la necesaria. Entonces deja de mirarme así. Se quedó quieto. Afuera, un relámpago rasgaba el cielo. ¿Cómo qué? Preguntó en voz baja. Como si quisieras destrozarme. Durante un instante, la sala entera quedó en silencio. Entonces se rió. No porque fuera gracioso. Porque era amargo. Créeme, dijo, acercándose a mí, si quisiera hacerte pedazos, lo sabrías. Se me cortó la respiración. Ahora estaba demasiado cerca. Todos mis instintos omega gritaron a la vez. Peligro, deseo, miedo, atracción. Su aroma me envolvía como una mano invisible. Mi propio aroma debió reaccionar, porque su expresión se ensombreció al instante. Lo vi. Ese destello. Hambre. Un hambre terrible y furiosa. Y entonces se apartó de mí como si yo fuera veneno. Fuera, dijo. Lo miré fijamente. Parecía furioso. No, no estoy furioso. Entró en pánico. Esa comprensión llegó demasiado tarde para salvarme de mi propio orgullo herido. No soy una de tus conejillas de indias, Caius, espeté. No puedes darme órdenes y esperar que desaparezca. Sus ojos se abrieron de par en par al oír que mencionaban su nombre. Luego cruzó la habitación tan rápido que apenas lo vi moverse. Su mano golpeó contra la pared, al lado de mi cabeza. No me toques. Nunca me tocarás. De alguna manera, eso lo empeoró. Su cuerpo me aprisionaba. El calor que emanaba de él era como el fuego del acero. Su aliento rozaba mi frente. Tienes que entender algo, Liren, dijo, con la voz temblorosa por primera vez. Sea lo que sea que creas que está pasando aquí, sea cual sea la fantasía que tus instintos omega intenten crear, acaba con ella. Me quedé paralizado. Nunca antes había pronunciado mi nombre. Ni una sola vez. Hasta ahora no. Me ardía la garganta. ¿Por qué? Cerró los ojos. Cuando las abrió, estaban más frías que el invierno. Porque si alguna vez te amara, dijo, me mataría. Y entonces retrocedió. Así. Como si la confesión no hubiera significado nada. Como si no hubiera partido mi vida entera por la mitad. Lo miré fijamente, sin poder respirar, sin poder comprender. Abrí la boca, pero no salieron las palabras. Él fue el primero en darse la vuelta. Vete, repitió. Esta vez sí lo hice. Salí de aquella planta ejecutiva con las manos entumecidas y el pecho vacío, mientras la tormenta ahogaba el sonido de mis pasos. Si alguna vez te amara, me mataría. En aquel momento, pensé que era otra crueldad. Otra forma elegante de decirme que no me querían. Todavía no sabía que era lo más cerca que había estado de mendigar. Después de aquella noche, intenté evitar a Caius Vallecroft. Debería haber sido fácil. Hombres como él vivían en ascensores privados, salas de juntas acristaladas, fincas cerradas y coches negros con cristales tintados. Hombres como yo vivíamos en pisos compartidos y contábamos nuestros créditos para la compra antes del día de pago. Se suponía que no debíamos chocar más de lo necesario. Pero Caius hizo imposible evitarlo. Nunca me llamó directamente a su oficina. Era demasiado orgulloso, o demasiado temeroso, para eso. En cambio, empezaron a acumularse las solicitudes de archivos archivados bajo mi código de empleado. Autorizaciones especiales. Consultas con acceso restringido. Órdenes urgentes de recuperación nocturna que solo podía gestionar mi departamento, y más concretamente, yo. Las 2 primeras veces, me dije a mí mismo que era una coincidencia. A la 6ª vez, ya lo sabía. Cada pedido me llevaba hasta él. Cada pedido terminaba de la misma manera, con Caius de pie demasiado lejos de mí, con la mandíbula apretada y la mirada dura, como si mi mera presencia le causara dolor físico. Él pediría el archivo. Yo lo entregaría. Nuestros dedos nunca se tocaron. Luego me despedía con esa misma indiferencia punzante que me hacía sentir furiosa y avergonzada por preocuparme. Lo odié por eso. Odiaba que mi cuerpo aún percibiera la forma de sus manos, el ascenso y descenso controlado de su pecho, la manera en que su aroma se intensificaba cada vez que me acercaba demasiado. Odiaba que una parte de mí esperara su voz. Y lo peor de todo, odiaba que su crueldad pareciera ensayada, como una actuación que ninguno de los dos disfrutaba. Los demás miembros de la empresa también se percataron del patrón. Los rumores en la oficina se propagaban más rápido que las autorizaciones de seguridad. Algunos pensaban que me acostaba con él. Otros creían que tenía información comprometedora sobre él. Unos pocos alfas, en su mayoría solteros, con demasiada arrogancia y poca ética de supervivencia, empezaron a tratarme como si estuviera disponible porque el heredero claramente no me reclamaba. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Una noche,
Después de una cena de accionistas, me acorralaron en el estacionamiento subterráneo Marcel Ren, uno de los alfas legales de mayor rango. Olía a bourbon caro y a agresividad. Me bloqueó el paso con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Deberías tener más cuidado con los lugares por donde caminas solo, dijo. Di un paso atrás. Muévete. Inhaló, lenta y deliberadamente. Estás en la fase de precalentamiento. Un destello de calor me recorrió la cara. No lo estaba. No del todo. Pero el estrés podía intensificar el aroma de un omega, y últimamente mi cuerpo había estado inestable de maneras que prefería no pensar. Dije que te muevas. En cambio, se inclinó más cerca. ¿Le gusta al heredero burlarse de su pequeño archivero? Es por eso que no te ha marcado. Se me revolvió el estómago. Antes de que pudiera responder, la temperatura en el estacionamiento pareció bajar 10 grados. El rostro de Marcel fue el primero en cambiar. Entonces lo olí. Fumar. Cedro. Muerte. Caius apareció de repente, emergiendo de las sombras entre dos sedanes negros como si hubiera sido esculpido en la oscuridad misma. No alzó la voz. Aléjate de él. Marcel se enderezó, su autosuficiencia flaqueando. Solo estaba hablando. Estabas respirando sobre lo que es mío. Mi corazón se detuvo. Mío. La palabra resonó en el aire como un disparo. Marcel nos miró a ambos, sobresaltado. Él no está marcado. La expresión de Caius se transformó en algo monstruoso y hermoso a la vez. No tiene por qué serlo. Incluso Marcel, con toda su arrogancia, sabía cuándo retirarse. Levantó las manos y retrocedió, murmurando algo sobre un malentendido. Luego subió a su coche y se marchó tan rápido que las ruedas chirriaron. Estaba a solas con Caius. De nuevo. Respiraba con dificultad. Tenía los hombros rígidos. Cada línea de su cuerpo reflejaba contención. No me miraba directamente. Debería haberle dado las gracias. Debería haberle preguntado qué quería decir. En cambio, dije lo único que mi orgullo herido me permitió. No puedes decir eso. Giró la cabeza bruscamente hacia mí. No tienes derecho a llamarme tuya, dije con voz temblorosa, cuando me tratas como si tocarme te contaminara. Por un momento se quedó allí parado. Entonces dio un paso más cerca. Solo uno. Pero bastó para inundar el espacio que nos separaba con toda la fuerza de su aroma. No te toco, dijo en voz baja, porque si empiezo, no pararé. Mi pulso latía tan fuerte que podía oírlo. Esa no es una respuesta. Es el único que vas a conseguir. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué protegerme en público y humillarme en privado? ¿Por qué seguir acercándome solo para alejarme? Sus ojos se encontraron con los míos entonces, y lo que vi allí hizo que mi ira flaqueara. Agotamiento. Miedo. Un dolor tan profundo que parecía ancestral. Porque, dijo, cada palabra arrastrada desde algún lugar sangriento y renuente, si me permito tener lo que quiero, muero. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba absurdo. Alguna excusa dramática de Alfa. Alguna tontería familiar. Alguna metáfora. Pero nada en su rostro parecía metafórico. ¿Pretendes que me crea eso? No, dijo. Espero que te mantengas lo suficientemente lejos como para que nunca importe. Luego se dio la vuelta y se marchó. Me encontraba solo en medio del resplandor fluorescente del estacionamiento, temblando con la fuerza de todo aquello que no comprendía. Esa noche, por primera vez, busqué su apellido. Ni la imagen pública idealizada. Ni los informes financieros, ni las galas benéficas, ni los artículos de sociedad. Los discos antiguos. Las cosas enterradas. Y, según descubriría más tarde, allí era precisamente donde la verdad sobre el linaje Balecroft había quedado pudriéndose. Cuando trabajas en archivos, aprendes una verdad importante muy rápidamente. Nada de lo que ocultan las familias poderosas desaparece por completo. La gente cree que borrar es eliminar. No lo es. Ni en los registros gubernamentales, ni en los escaneos de periódicos antiguos, ni en los contratos de licencias genéticas, ni en los anexos médicos archivados bajo nombres de proyectos neutrales. Los secretos no desaparecen. Simplemente se les cambia el nombre, se dispersan y se entierran bajo palabras más limpias. Pasé 3 noches rastreando a los Balecroft a través de bases de datos que ningún auxiliar de archivo debía tocar. Al principio, solo encontré fragmentos. Un primo de la familia Alfa que falleció a los 29 años por un colapso neurológico. Un tío abuelo cuya causa de muerte se registró como insuficiencia cardíaca una semana después de su ceremonia de unión. Una novia de Balecroft de hace 2 generaciones, una Omega,
que desapareció por completo de los registros públicos después de casarse, a excepción de un ingreso hospitalario censurado. Entonces encontré el anexo sellado de investigación médica. No bajo el nombre de Balecroft. Bajo una etiqueta de fundación obsoleta, Iniciativa de Estabilización Genética Helios. El lenguaje era clínico, pero el significado no lo era. Amplificación de la dominancia genética. Sobrecarga de feromonas. Desestabilización endocrina fatal tras la fijación exitosa del vínculo de pareja en portadores alfa selectos. Leí la frase 5 veces. Luego un sexto. Se me enfriaron las manos. Fijación exitosa del vínculo de pareja. Fatal. Seguí desplazándome. El trastorno no era universal. Solo se activaba en los herederos directos de Balecroft que portaban un grupo específico de rasgos dominantes. Si un alfa de este tipo establecía un vínculo de pareja verdadero, no un matrimonio político ni una reclamación legal, sino un vínculo instintivo y bioquímico real, su cuerpo iniciaba una cascada de fallos. Las feromonas se disparaban por encima de los límites sostenibles. Los bucles de retroalimentación hormonal desestabilizaban los órganos vitales. La mayoría de los portadores morían en cuestión de meses. ¿Y si Omega sobreviviera al vínculo? Los registros eran menos fiables. Trauma. Agotamiento. Colapso severo en la respuesta al duelo. En al menos un caso, fallecimiento dentro del año. Me senté en la oscura oficina del archivo, con el monitor iluminando mi rostro, y sentí que todo mi interior se quedaba en silencio. No era una metáfora. No se trataba de un melodrama familiar. Caius había dicho la verdad. Si me amaba, de verdad, completamente, de la forma en que nuestros cuerpos claramente habían estado girando a pesar de todos los intentos por negarlo, eso podría matarlo. Debería haberme sentido reivindicado. En cambio, me sentí mal. Porque de repente, cada cosa cruel que había hecho se transformó en algo aún más terrible. No me había estado alejando porque me despreciara. Me había estado alejando porque tenía miedo. Temeroso de sí mismo. Temeroso del vínculo. Temeroso de lo que costaría quererme. Y aún así, seguía encontrando razones para estar cerca de mí. Esa fue la parte que más dolió. Él era consciente del peligro. Y él seguía mirando. Todavía me respiraba. Todavía me llamaba suya. Un ruido fuera de la sala de archivos me sobresaltó. Minimicé rápidamente los archivos, pero no antes de que una sombra se moviera bajo la puerta. Contuve la respiración. Entonces la manivela giró. La puerta se abrió. Caius entró. Le bastó con mirarme a la cara para saber que algo había cambiado. Su mirada se dirigió rápidamente al monitor, y luego volvió a mí. ¿Qué leíste? Debería haber mentido. En lugar de eso, susurré, ¿desde cuándo lo sabes? Su expresión se quedó vacía. Esa respuesta fue suficiente. Me quedé de pie, con la ira y el desamor luchando dentro de mi pecho. Me hiciste creer que me odiabas. Apretó la mandíbula. Eso era más seguro. ¿Para quién? Para ti. Entonces reí, con una risa aguda e incrédula. ¿Te oyes? No paras de decir que todo es por mí, pero nunca me preguntaste qué quería yo. Perdió el control. Lo que quieras no importa si te entierra. Un denso silencio se instaló entre nosotros. Entonces lo dije. Los registros decían que el Omega también puede morir. Apartó la mirada. Eso me dijo más que 1000 palabras. De repente, sentí una furia irracional. ¿Así que cuál era tu solución? ¿Humillarme hasta que dejara de desearte? ¿Tratarme como basura para que nunca me acercara lo suficiente como para que tus instintos me eligieran? Su voz bajó a un susurro. Sí. La honestidad dolió más que la negación. Las lágrimas me ardían en los ojos. Odiaba que aún pudiera herirme con tanta precisión. Eres cruel. Lo sé. Y egoísta. Una sonrisa amarga asomó en sus labios. Más de lo que te imaginas. Di un paso hacia él. Entonces, responde una cosa con sinceridad, Caius. No se movió. ¿Alguna vez me odiaste de verdad? Por primera vez desde que lo conocía, parecía indefenso. No débil. Nunca débil. Simplemente despojado de todo en el único lugar que importaba. No, dijo. La palabra salió ronca. ¿Y qué sentiste? Cerró los ojos. Cuando respondió, su voz sonaba como la de un hombre que da testimonio en su propia ejecución. Desde el primer momento en que te olí, dijo, he estado muriendo. Dejé de respirar. Dio un paso atrás, como si se arrepintiera de la confesión en el mismo instante en que la hizo. Por eso debes mantenerte alejado de mí. Pero ahora que lo sabía, no podía dejar de saberlo.
La distancia entre la crueldad y la desesperación se había desvanecido. Y de repente, cada recuerdo cobró vida. Cada mirada. Cada comando chasqueado. Cada extraña y temblorosa pausa cuando estábamos solos. Este alfa se había estado destrozando a sí mismo tratando de no amarme. Y a pesar de todo, había fracasado. Debería haber corrido. En cambio, hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Existe una cura? Caius se quedó inmóvil. Entonces dijo, no. Por la forma en que lo dijo, me di cuenta de que de todos modos había buscado. Quizás todavía estaba buscando. Que tal vez la desesperanza no era lo mismo que la rendición. Me acerqué de nuevo. Su olfato se agudizó al instante. Liren. Si hay siquiera una posibilidad. No la hay. No lo sabes. Se rió suavemente, pero su risa sonó quebrada. ¿Crees que mi familia no ha pasado generaciones intentando salvar a sus herederos? ¿Crees que hombres más ricos que reyes aceptaron esto en silencio? Sostuve su mirada. Entonces tal vez estaban buscando lo incorrecto. Sus ojos parpadearon. Es peligroso darle esperanza a un hombre moribundo. Lo vi en su rostro en el momento en que apareció. Y comprendí demasiado tarde que ahora ninguno de los dos sería capaz de dejarlo pasar. La familia Balecroft supo de mí antes de que terminara la semana. Las familias poderosas siempre saben cuando uno de los suyos empieza a desmoronarse. Sobre todo cuando ese desenlace huele a Omega. No me citaron formalmente. Hombres como ellos no necesitaban formalidades. Enviaron un coche negro a mi edificio al amanecer y un conductor que se dirigió a mí como señor Ansel con una cortesía tan sutil que negarme no era una opción. La finca Balecroft se alzaba a las afueras de la ciudad, en las colinas, toda de piedra negra y hierro forjado plateado. Un lugar que parecía más una fortaleza que una herencia familiar. Había visto fotografías en revistas de sociedad, llenas de galas invernales y subastas benéficas a la luz de las velas. Ninguna de esas fotografías lograba capturar la sensación que transmitía la casa de cerca. Parecía un mausoleo. En el interior, las paredes estaban cubiertas de retratos de alfas fallecidos, todos con la misma mirada severa. Me llevaron a una sala de estar privada donde me esperaban 3 personas. Magnus Balecroft, el patriarca. Viejo, de hombros anchos, cabello plateado, aún aterrador. Dama Serapine, la madre de Caius, elegante como una espada. Y Dorio, el primo de Caius, que me observaba con el desinterés distante de un hombre que observa un animal que podría diseccionar más tarde. Nadie ofreció té. Nadie me preguntó si había viajado bien. Serapine empezó primero. Eres una persona muy común y corriente, dijo ella. La miré y comprendí al instante de dónde había heredado Caius su capacidad para la violencia emocional. Supongo que por eso me invitaste, dije. Una pausa leve y de disgusto. Magnus se inclinó hacia adelante. Te has acercado demasiado a mi nieto. Quería decirle que se había acercado demasiado a mí. En lugar de eso, mantuve la espalda recta y respondí, eso suena a un tema que deberías discutir con él. Dorian sonrió. Lo haría si se comportara racionalmente. Mi aroma me produjo una sensación de inquietud. La habitación olía a dominio alfa, a dinero antiguo y a una amenaza latente. Serapine juntó las manos. No tienes ni idea de lo que representas. Entonces dímelo. Eres un detonante, dijo. Una coincidencia. Nada más. Debería haberme estremecido. En cambio, sentí que mi ira se transformaba en algo más tranquilo y firme. Interesante, dije. Porque tu hijo no parecía pensar que yo no era nadie. Eso fue un error. Las feromonas de Magnus se desataron con tal intensidad que el aire se sentía pesado. Un omega de menor rango se habría inclinado instintivamente. Yo, en cambio, bloqueé mis rodillas y me negué. La sonrisa de Dorian se amplió. Sin embargo, Serapine se mantuvo perfectamente serena. Él te lo dijo. Sí. Entonces comprenderás por qué esto debe terminar. La miré a los ojos. No. Entiendo por qué tienes miedo. Eso me valió el silencio. Entonces Serapine se levantó y cruzó la habitación con la precisión de un gato. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler los costosos agentes enmascaradores florales que cubrían el acero alfa. ¿Crees que esto es romántico?, dijo ella en voz baja. Un vínculo trágico. Un amor por el que vale la pena sufrir. Pero eres joven, pobre y sentimental. No entiendes el linaje. No respondí. Continuó, el heredero de Balecroft no se pertenece a sí mismo. Su vida no es una posesión privada. Garantiza contratos, votos, propiedades militares, divisiones de investigación y alianzas regionales.
Si muere por un archivista Omega de los distritos del sur, las consecuencias se extenderán mucho más allá de tu pequeño corazón. Ahí estaba. No es amor. No es duelo. No temo por él. Fuerza. Tenían miedo de perder a su heredero porque los imperios no sobreviven a los sentimientos. Me puse de pie lentamente. Si me llamaste para pedirme que lo dejara, dije, perdiste el tiempo. Él mismo se ha encargado de eso. En ese momento, algo brilló en el rostro de Serapine. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Porque tal vez ella sabía exactamente cuánto le había costado. Dorian ladeó la cabeza. ¿Y si hacemos que valga la pena? Lo miré. Dinero. Estatus. Reubicación. Una nueva vida lejos de la capital. Suficiente para asegurarte de no tener que trabajar nunca más. Casi me río. ¿Crees que esto tiene que ver con el ascenso social? No, dijo Dorian con ligereza. Creo que toda supervivencia lo es. Esa fue la primera verdad que alguien dijo en esa casa. Porque la supervivencia era precisamente en lo que se había convertido. Entré en la finca pensando que estaba allí para defender mi dignidad. Me marché con la certeza de que podría tener que defender mi vida. Mientras me giraba hacia la puerta, Magnus habló a mis espaldas. Si te marca, muere. Me detuve. Su voz había cambiado. Había desaparecido la autoridad propia de la sala de juntas. Lo que quedaba sonaba a viejo. Cansado. Vio a su padre desplomarse, dijo Magnus. ¿Lo sabías? 6 meses después de que se conocieran. Tenía 12 años. Vio la sangre. Olió la insuficiencia orgánica. Escuchó los gritos de su madre. Sentí frío en todo el cuerpo. Entonces juró, continuó Magnus, que nunca volvería a elegir a nadie. Que nunca lo repetiría. El silencio se extendió por la habitación como la escarcha. Entonces Serapine dijo en voz baja. Y sin embargo, él fracasó donde todos los demás al menos lograron contenerse. Me di la vuelta. ¿A esto le llamas fracaso? Me miró con algo parecido a la lástima. Cuando un hombre de Vallecroft se enamora, dijo, todos pagan las consecuencias. Esa noche comprendí algo nuevo sobre Caius. No solo temía a la muerte. Había heredado un trauma convertido en doctrina. Se había criado dentro del mausoleo familiar y le habían dicho que el amor era un arma cargada con su propia sangre. ¿Cómo podía alguien así saber cómo acercarse con delicadeza? ¿Cómo podría alguien así hacer otra cosa que destruir o retirarse? Cuando llegué a mi apartamento, estaba temblando de agotamiento. Y allí, en el pasillo, frente a mi puerta, como una oscura promesa a punto de romperse, estaba Caius. Levantó la vista cuando salí del ascensor. Por una vez, no había mascarilla. Solo furia. ¿Te han convocado? Sí. Su mandíbula se tensó. ¿Qué dijeron? Que soy una persona común y corriente. Pobre. Reemplazable. Mala para tu linaje. Ya sabes. Cosas de familia. Algo peligroso se movía bajo su piel. Dejé las llaves en el suelo antes de que se me cayeran. También me hablaron de tu padre. Se quedó completamente inmóvil. Ya no hay enfado. Solo ese viejo y terrible dolor. Me acerqué a él. Esta vez no me dijo que parara. Lo siento, susurré. Cerró los ojos brevemente. Cuando volvieron a abrir, brillaban de una manera que me asustó. Te dije que te mantuvieras alejado. Y ya te dije que no me importa lo que quiera tu familia. Su voz se tornó áspera. Liren. No, dije, acercándome. No puede seguir decidiendo por los dos. Me miró como si lo estuviera obligando a quedarse al borde de un precipicio. Entonces pronunció las palabras que me destrozaron. Si te quedas cerca de mí, te arruinaré. Negué con la cabeza. Ya lo hiciste. Ese fue el momento en que se derrumbó. No en voz alta. No de forma drástica. Solo un pequeño y desolador sonido en el fondo de su garganta, como si hubiera estado reprimiendo el dolor durante tanto tiempo que hubiera olvidado lo que significaba que pudiera escapar. Y entonces, finalmente, de forma imposible, él me tocó. Solo mi muñeca. Solo por un segundo. Pero en el instante en que su piel tocó la mía, el mundo estalló. Hay cosas para las que ningún tipo de educación prepara a un omega. Puedes estudiar la teoría del olfato, la retroalimentación hormonal, la biología del vínculo afectivo, casos históricos y literatura médica. También puedes asistir a seminarios obligatorios en el lugar de trabajo sobre el control de la agresión alfa y los protocolos de supresión de emergencia. Nada de eso te prepara para lo que sucede cuando el alfa adecuado te toca por primera vez. No fue como lo cuentan las historias dramáticas. No era blando. No era tierno. Fue catastrófico.
En el instante en que la mano de Caius se cerró alrededor de mi muñeca, una violenta oleada de calor me recorrió el cuerpo con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Me quedé sin aliento. Vi destellos blancos en los bordes. Su reacción fue peor. Se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Un jadeo ahogado escapó de sus labios mientras su olor se extendía por el pasillo. Cedro, humo, tormenta, sangre, hambre. Me fallaron las rodillas. Me atrapó automáticamente con el otro brazo, y ese fue un segundo impacto, más fuerte, más profundo, imposible de superar sin sufrir daños. El mundo se redujo a una sensación. Su pecho contra el mío. Su corazón latía como un tambor de guerra. Mi propio aroma inundando el aire en una rendición impotente. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo se iluminó con un reconocimiento intenso y doloroso, tan primitivo que parecía más antiguo que el pensamiento mismo. Muerte. El instinto no se expresaba en lenguaje. Rugió. Caius se apartó de mí con tanta violencia que se golpeó contra la pared de enfrente. No. Jadeó. Estaba temblando. Sentía la piel muy tensa, los pulmones muy pequeños. Me agarré al marco de la puerta para no caerme. ¿Qué fue eso? Se rió una vez, con amargura y horror. Eso era precisamente lo que intentaba evitar. Todavía me ardía la muñeca donde me había tocado. No, no se quemó. Marcado. No visiblemente. No con dientes ni moretones. Pero algo bajo la superficie había cambiado. Algún mecanismo biológico cuya existencia desconocía se había activado. Lo miré. Parecía destrozado. No metafóricamente. De hecho, quedó destrozado. Tenía sangre debajo de una de las uñas, donde se había clavado la mano en la palma con la suficiente fuerza como para romperse la piel. Caius. Entra, dijo. Estás pálido. Entra. Pero ahora el miedo crecía bajo el calor. Un miedo real. Su respiración era superficial. El sudor se le acumulaba en las sienes. Parecía un hombre luchando contra un veneno. ¿Esto está pasando ahora?, pregunté. Por un simple toque. Su risa se tornó más áspera. Imagínate lo que haría un vínculo. Algo dentro de mí se negaba a dar esa respuesta. Rechazó toda la arquitectura de la inevitabilidad. Tenía que haber algo más que una simple investigación familiar antigua y una rendición generacional. Tiene que haber algo, dije. Algún tratamiento, algún bloqueador, algún... No la hay. No lo sabes. Sé que mi padre murió delante de mí. Su voz se quebró en la última palabra. El silencio se apoderó del pasillo. Luego, en voz mucho más baja, dijo, por favor. Eso me dejó atónito más que nada. Este alfa que dominaba las salas de juntas y aterrorizaba a los senadores estaba parado afuera de mi apartamento, con un aspecto que indicaba que su cuerpo lo traicionaba desde adentro, y me estaba pidiendo, no ordenando, no exigiendo, sino suplicándome que hiciera lo único que ya había demostrado que no podía hacer. Alejarse. En vez de eso, abrí la puerta y dije, pasa. Sus ojos brillaron. No. No te vas a desplomar sola en mi pasillo. Liren. Si te desmayas aquí, mi casero sufrirá un infarto y entonces ambos tendremos problemas mayores. Por un instante de locura, casi sonrió. Entonces, un dolor tan intenso cruzó su rostro y tuvo que apoyarse de nuevo contra la pared con una mano. Di un paso al frente por instinto. Su gruñido me detuvo en seco. No fue hostil. Fue una situación desesperada. Es el tipo de advertencia que da un animal hambriento cuando le tiene miedo a su propia boca. Me obligué a seguir adelante. De acuerdo, dije con cuidado. Puedes sentarte junto a la puerta. Yo me quedaré al otro lado de la habitación. Nada de contacto físico. Si podemos evitarlo, evitemos la proximidad olfativa. Parecía que cada parte de él odiaba la idea. Pero estaba perdiendo la capacidad de mantenerse en pie. Finalmente, el orgullo sucumbió ante la fisiología. Entró en mi apartamento como si entrara en territorio enemigo. Jamás había visto un Balecroft en un espacio como el mío. Demasiado pequeño. Demasiado cálido. Demasiado habitado. Libros apilados en la encimera, ropa doblada sobre una silla, tazas de té desparejadas de tiendas de segunda mano. Caius parecía hecho para el mármol y la sombra. En mi apartamento, parecía demasiado grande para el mundo. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared, la corbata suelta y las manos temblorosas. Fui a buscar agua y la coloqué a medio camino entre nosotros. Lo miró fijamente por un momento antes de cogerlo. Gracias. La cortesía casi dolía. Me senté al otro lado de la habitación, con las rodillas flexionadas,
intentando no pensar en cómo todo mi cuerpo seguía sintiendo un profundo anhelo por él. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Entonces dije, tu familia cree que me iré. Debería. No lo haré. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ti. La verdad surgió tan rápido que casi se nos escapó. Me lo tragué. Porque estoy cansado de tener miedo a las decisiones de los muertos. Su expresión cambió. No ablandado. Profundizado. Como si las palabras hubieran llegado a algún lugar que él mantenía encerrado tras la violencia, el deber y la memoria. Esa es una forma peligrosa de vivir, dijo. Lo sé. Liren. ¿Qué? Si te quedas, dijo lentamente, no puedo prometerte que me portaré bien. Sentí el pulso en mi garganta. No te pido que te portes bien. Su mirada se oscureció con una intensidad tal que me hizo sonrojar por completo. Ese, dijo, es precisamente el problema. Durante la semana siguiente, Caius y yo construimos un sistema que solo las personas desesperadas podrían confundir con algo racional. Él no dejó de venir a verme. No lo eché. Nos veíamos en espacios controlados, mi apartamento, un archivo en desuso, incluso una vez en el invernadero de la azotea de uno de los anexos de investigación de Virel. Siempre de noche. Siempre solos. Siempre con una distancia entre nosotros medida como un arma. No tocar. Evitamos cualquier pico de olor accidental si podemos. No podíamos ceder ante la atracción que ambos sentíamos constantemente, como un cable de alta tensión recorriendo el aire. Fue absurdo. Fue doloroso. Fue lo más parecido a la honestidad que habíamos experimentado jamás. Por primera vez, me dejó ver al hombre que se escondía tras el heredero. Se tomaba el café solo y demasiado caliente. Durmió mal y fingió lo contrario. Odiaba los hospitales. Conocía los nombres de todos y cada uno de los trabajadores de mantenimiento de las plantas ejecutivas, pero nunca recordaba los nombres de la mitad de los miembros de la junta directiva. Tenía una cicatriz en las costillas por un accidente durante un entrenamiento a los 17 años y otra cerca de la clavícula, donde se arañó durante su primer episodio de casi unión a los 19 años. Me enteré de que visitaba la tumba de su padre solo todos los años. Que había rechazado 3 matrimonios concertados. Que guardaba una copia oculta de los registros de Helios en un servidor privado bloqueado porque una parte de él nunca había dejado de buscar una respuesta que su familia ya había declarado imposible. Y entonces, una noche, me enseñó las imágenes. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero entiendo por qué lo hizo. Estábamos en el invernadero de la azotea, la luz de la luna se filtraba a través del cristal y las hojas plateadas. La ciudad zumbaba bajo nosotros, distante e indiferente. Caius me entregó un pequeño chip de datos y me observó mientras lo insertaba en la terminal. El video era antiguo. Granulado. Grabación de seguridad doméstica desde el interior de una residencia privada. Un hombre se encontraba en el centro de un estudio, alto y corpulento como Caius, pero con ojos más cálidos. Su padre. Frente a él, un omega de rasgos risueños y postura cansada, el otro progenitor de Caius. La fecha y hora indicaban que habían transcurrido 6 meses desde su ceremonia de unión. Al principio, no pasó nada. Entonces el alfa flaqueó. Una mano sobre el escritorio. Un tambaleo. Su compañero acudió inmediatamente a su lado. La siguiente parte sucedió demasiado rápido. Sangre en la boca. Convulsiones. El omega gritando su nombre. Y en el umbral, Caius, de 12 años, paralizado por el terror. Detuve el video con los dedos temblorosos. Me ardían los ojos. Él lo había visto. No he oído hablar de ello. No lo he leído en ningún informe. La vi. ¿Por qué querrías quedarte con esto? Susurré. Se quedó de pie junto a la pared de cristal, sin mirarme. Porque si alguna vez olvidara lo que cuesta el amor, mi familia me lo recordaría. Prefería recordármelo yo mismo. Quería ir con él. Todos mis instintos me impulsaban a ir con él. En vez de eso, agarré el borde de la terminal con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Tu padre lo quería mucho. Sí. Y tu otro progenitor sobrevivió. ¿Sobrevivió? Repitió. Es una palabra interesante para describir lo que quedó. Me giré hacia él. Nunca se recuperó. Caius frunció el ceño. Vivió otros 3 años. Dejó de comer bien. Dejó de dormir. Rechazó los supresores de olor porque eran lo único que le quedaba del vínculo. Al final, apenas reconocía a nadie. Colapso en la respuesta al duelo. La frase clínica que figuraba en los registros se volvió de repente espantosamente real. Volví a mirar la imagen congelada de los 2 hombres, uno cayendo, el otro extendiendo la mano.
Ese era el futuro que su familia vislumbraba cuando nos miraban. No es romance. No es devoción. Un cadáver y una viuda. Y aún así, no pude decidirme a alejarme. Quizás eso también me hizo egoísta. Quizás el amor siempre lo hace. ¿Había algún problema con los registros? Dije de repente. Me miró. ¿Qué quieres decir? Las notas del caso eran inconsistentes. Algunas muertes relacionadas con bonos ocurrieron en cuestión de semanas. Otras tardaron meses. Algunos portadores vivieron más de lo previsto. Si el mecanismo estuviera realmente corregido, la progresión sería más clara. Su expresión se endureció. ¿Crees que la investigación anterior estaba incompleta? Creo que estaban estudiando el resultado, no la interrupción. Mi mente iba a 1000 por hora, uniendo fragmentos que antes había ignorado. Su objetivo no era salvar a las parejas ya formadas, sino prevenir la formación de vínculos por completo. Eso significa que sus datos estaban condicionados por el fracaso, el miedo y la preservación familiar. Caius se quedó muy quieto. ¿Usted cree que la afección es tratable? Creo que nadie con poder tenía motivos suficientes para fijarse en las variables correctas. Me miró fijamente. Vuelve a tener esperanza. Una esperanza peligrosa e imposible. Entonces me hizo la pregunta que me indicó que, internamente, ya había cruzado la línea, aunque su cuerpo aún se resistiera. ¿Qué necesitarías? Se me escapó una risa, sorprendida y sin aliento. Ahí está. ¿Qué? El heredero del CEO. El hombre que finalmente escuchó una hipótesis e inmediatamente pidió un plan de acción. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Lo transformó. No porque eso lo volviera gentil. Porque eso lo hacía humano. Necesitaría acceso, dije. Almacenamiento privado de datos de investigación. Registros genéticos. Muestras biológicas de casos históricos, si aún existen. Estarías cometiendo traición contra mi familia. Me puse de pie. Tu familia me invitó a desaparecer. Ya no hay formalidades. En ese momento, de hecho, sonrió. Pequeño. Breve. Pero real. Y sentí que algo dentro de mí se desvanecía sin remedio. Ese era el problema con Caius. Incluso cuando intentaba salvarme de él, aún me regalaba momentos como ese. Momentos por los que valía la pena morir. Una vez que sabes en que se está convirtiendo un vínculo, ya no puedes volver a la ignorancia. La ciudad olía diferente. Mi cuerpo olía diferente. Cada vez que Caius se acercaba, mi aroma cambiaba sin mi consentimiento. Más cálido, más dulce, más intenso. Ya no sentía esos agudos escalofríos de pánico. Esto era peor. Era una invitación. Y los alfas lo notaron. Otros omegas también lo hicieron. La gente empezó a mirarme más tiempo en los ascensores. Los guardias de seguridad se apartaban demasiado rápido. 2 analistas del departamento legal dejaron de hablar en cuanto entré en la sala de descanso una mañana. Podían olerlo. No es un bono completado. Aún no. Pero el comienzo de uno. Caius también notó la atención. Su temperamento, siempre tan controlado, se agudizaba en público. Terminaba las reuniones antes de tiempo. Reasignó a un vicepresidente después de que éste se me acercara demasiado en una recepción. Aumentó el acceso de seguridad a mi departamento sin dar explicaciones. Hizo instalar difusores de olores en los pasillos del archivo con la excusa de la modernización de la calidad del aire. Hubiera sido gracioso si no fuera tan obvio. Está sobrecompensando, le dije una noche en el invernadero. No levantó la vista del archivo genético que estaba revisando. Está subestimando el problema. Mis compañeros de trabajo creen que me acuesto contigo. Su expresión permaneció neutral. Eso sería menos peligroso que la verdad. Lo miré fijamente. Dejó el archivo lentamente. ¿Qué? Puedes decir cosas así y luego fingir sorpresa cuando no puedo pensar con claridad cuando estoy cerca de ti. Un silencio inquietante invadió la habitación. La luz de la luna iluminaba el borde de su perfil. Liren. Debería haber cambiado de tema. En cambio, dije, ¿me quieres? Se quedó en silencio. El aire del invernadero parecía volverse más denso. Ya sabes la respuesta. Quiero oírte decirlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Lo que vi allí hizo que todo mi cuerpo se calentara y se enfriara a la vez. Sí, dijo. No suavemente. No con ternura. Como una confesión arrancada a la fuerza. Sí. Todos mis instintos omega se agudizaron. Mi aroma se intensificó antes de que pudiera controlarlo. Caius maldijo entre dientes y se dio la vuelta, agarrando la mesa con fuerza hasta que el metal se dobló bajo su mano.
De repente me sentí embriagada por mi propio coraje y por la terrible belleza de su autocontrol. ¿Cuánto? Susurré. Se rió una vez, un sonido cargado de ira hacia sí mismo. Eres cruel. Tal vez aprendí de ti. Bajó la cabeza. Por un segundo pensé que no iba a contestar. Entonces dijo, en voz muy baja, ya es suficiente con que cada día que no te muerdo la garganta se sienta como perder una guerra. Dejé de respirar. Nunca nadie me había dicho nada que sonara tanto a violencia y adoración en la misma frase. Caius. Entonces se giró, y la expresión de su rostro era tan cruda que casi me derrumba. ¿Entiendes lo que me haces? Hice. Ese era el problema. Porque él también me hizo cosas. La diferencia radicaba en que yo había dejado de fingir que los míos no eran deseados. Esa misma noche, la investigación finalmente nos arrojó algo. Enterrada en un apéndice rechazado de Helios había una nota sobre amortiguación endocrina de contraenlace en linajes omega raros, específicamente omegas cuyos receptores de feromonas producían retroalimentación estabilizadora en lugar de bucles amplificadores durante la fijación de pareja. El estudio se había abandonado porque el tamaño de la muestra era minúsculo y los sujetos eran políticamente inviables. No es viable. Significado pobre. Significado sin importancia. Significado fácil de desechar. Mi pulso se aceleró mientras leía. Cayo. Se colocó detrás de mi silla, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para inundarme de calor. ¿Qué es? Señalé las líneas, explicando demasiado rápido, con las palabras tropezando unas con otras. Si el vínculo no se intensifica simétricamente, si un lado puede absorber metabólicamente el exceso de hormonas, entonces la cascada fatal podría, en teoría, reducirse. Quizás no eliminarse, pero sí interrumpirse. Leyó en silencio. Entonces su voz se volvió más grave. Este marcador de linaje. Yo ya lo sabía antes de que lo dijera. Coincidía con el mío. No es perfecto, pero lo suficientemente bueno como para que importe. Nos miramos el uno al otro. Por primera vez desde que todo esto comenzó, la posibilidad entró en la habitación como un tercer ser vivo. No es una certeza. No es seguridad. Pero es posible. Y enseguida comprendí por qué su familia lo había enterrado. Porque la esperanza hace imposible la obediencia. Una vez que encontramos el apéndice, los acontecimientos se precipitaron demasiado como para ser prudentes. Caius copió los archivos de Helios en un servidor fuera de la red. Localicé referencias adicionales de muestras biológicas en una clínica privada que perteneció a la familia. 2 trasteros habían quedado destruidos. Uno había desaparecido. El último aún existía bajo un ala médica inactiva en el campus más antiguo de Virel. Planeábamos recuperarlo juntos. Nunca tuvimos la oportunidad. La junta movió primero. Caius fue convocado a una sesión familiar de emergencia al mediodía. Por la noche, la red interna de la empresa anunció su compromiso temporal con Lady Eveline Marrow, hija de otra dinastía alfa y famosa por ser hermosa, estratégica y completamente desinteresada en el amor. Vi el aviso en mi pantalla y me quedé helado. Cuando llegué a la planta ejecutiva, la seguridad se había duplicado. Nadie me dejaba pasar. Nadie excepto Dorian. Salió de un ascensor privado y sonrió al verme. Bueno, dijo, sí que pareces desconsolada. Es una sinceridad casi inoportuna. Quería pegarle. ¿Dónde está? En conferencia. Él no estaría de acuerdo con esto. La diversión de Dorian se agudizó. ¿Cómo no iba a ser así? El deber es un afrodisíaco persuasivo en familias como la nuestra. Estás mintiendo. Tal vez. Se acercó un poco más, bajando la voz. ¿Sabes qué le ocurre a un heredero de Valecroft que se niega a cumplir con sus obligaciones sucesorias mientras muestra síntomas de inestabilidad en sus vínculos familiares? El hielo se deslizó por mi columna vertebral. ¿Qué hiciste? Oh, todavía nada, dijo con ligereza. Pero si Caius sigue priorizando el sentimentalismo sobre la continuidad, la Junta podría decidir que no está médicamente capacitado para liderar. Dejó que la implicación quedara en el aire. Reemplazo. Desheredamiento. Quizás peor. ¿Por qué me estás contando esto? Porque, dijo Dorian con los ojos brillantes, tengo curiosidad por saber si tu amor lo hace más fuerte o simplemente más predecible. Lo empujé antes de que pudiera terminar. Di 3 pasos antes de que la seguridad me detuviera. Ese día no vi a Caius. Esa noche llegó a mi apartamento pasada la medianoche, sin corbata, con los nudillos ensangrentados y sin el anillo de compromiso en la mano. En el momento en que abrí la puerta, supe que algo había cambiado. Su aroma era una tormenta. No solo deseo ahora. Furia. Humillación. Desesperación.
¿Qué pasó? Pregunté. Entró, cerró la puerta tras de sí y, por una vez, no mantuvo la distancia. Se acercó demasiado. Estaba tan cerca que tuve que inclinar ligeramente la cabeza para mirar hacia arriba. Me propusieron matrimonio, dijo. Lo sé. Me ofrecieron mantenerte con vida si aceptaba. Se me cortó la respiración. Lo miré fijamente. Su rostro se había vuelto extrañamente sereno, como a veces les ocurre a los hombres cuando están a un segundo de la destrucción. ¿Y si te negaras? Dijeron que en los distritos bajos ocurren accidentes todos los días. El miedo me invadió de forma repentina e intensa. No para mí, para él. Porque sabía, con una certeza aterradora, que amenazarme había sido el peor error que su familia podía cometer. ¿Qué hiciste? Él sonrió. No era una expresión sensata. Les recordé que yo también aprendí estrategia de Balecrofts. Callo. Rompí 3 acuerdos de voto, congelé una rama de la herencia y filtré suficientes pruebas del desvío de fondos en paraísos fiscales de Dorian como para obligarlo a pasar el mes siguiente apagando incendios internos. Parpadeé. Esta noche. Sí. A pesar del miedo, algo casi histérico surgió en mí. Has empezado una guerra civil por mí. Me miró como si esa fuera la parte menos interesante de la historia. Sigue sin comprender la magnitud de mi problema, Liren. El apartamento parecía demasiado pequeño. Demasiado calor. Entonces dime, susurré. Su pecho se elevó una vez. Entonces dijo, he llegado al punto en que dañar a cualquiera que te amenace no solo me parece razonable, sino también insuficiente. Esas palabras deberían haberme asustado. En cambio, me rompieron el corazón. Porque bajo la violencia, bajo el instinto alfa y la furia posesiva, había una devoción tan absoluta que no tenía a dónde ir a salvo. Extendí la mano hacia él sin pensarlo. Esta vez me agarró la mano antes de que pudiera detenerse. El contacto nos golpeó a ambos como un impacto. Pero a diferencia de antes, no se rindió. Nuestros dedos se entrelazaron. Cerró los ojos. La mía se llenó de lágrimas. Basta ya, dije. Basta de fingir que esto se puede solucionar haciéndote daño. Su agarre se apretó. Si te elijo, puede que muera. Si no me eliges, susurré, morirás igualmente. Solo que más lentamente. Abrió los ojos. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la mía. El contacto fue casi insoportablemente íntimo. No muerde. Sin reclamación. Sin marca. La pura verdad. Y en esa terrible y frágil cercanía, lo sentí. No es el bono completado. Su forma. Espera. Hambriento. Real. Entramos por la fuerza en el antiguo pabellón médico a las 2:17 de la madrugada. Si alguien me hubiera dicho un año antes que estaría sorteando controles de seguridad con el heredero de un imperio biotecnológico mientras llevaba en mi mochila investigaciones familiares robadas, le habría recomendado una intervención psiquiátrica. Pero el amor convierte en criminales a personas que, de otro modo, serían aburridas. El ala médica había sido oficialmente clausurada tras una fusión para la modernización de las instalaciones. En realidad, se había convertido en una tumba para todo aquello que Helios quería que cayera en el olvido. Caius neutralizó las alarmas exteriores. Gestionaba mapas de rutas de archivo y esquemas de almacenamiento antiguos. Nos movíamos por pasillos oscuros como el polvo, iluminados con luces de emergencia, y nuestros pasos resonaban en las paredes abandonadas. Todo el edificio olía a estéril y a muerte, como a recuerdos conservados en lejía. La bóveda de muestras biológicas estaba debajo del piso quirúrgico, detrás de una puerta que requería tanto autorización ejecutiva para la extracción de sangre como autorización para la investigación histórica. Claro, tu familia dramatizó sus pecados, murmuré. Caius examinó su mano. Confunden el secreto con la elegancia. La cerradura hizo clic. En su interior había 6 unidades de crioconservación. Solo uno seguía teniendo energía. Me temblaban las manos al activar la terminal. Apareció una lista de etiquetas temáticas. Línea de transporte Balecroft 04. Línea de transporte Balecroft 07. Grupo C del ensayo Counter Bond Omega. Contuve la respiración. Es real. Caius estaba a mi lado, tan cerca que la manga de su abrigo rozó la mía. Incluso ese leve contacto nos provocó una oleada de calor a ambos, pero ninguno de los dos se apartó. Abrí los datos de la prueba. La pantalla se llenó de notas sobre el tema. Matrices de compatibilidad suprimidas, mapeo de la respuesta endocrina, modelos de interrupción de la cascada de enlaces. La mayor parte estaba incompleta. Parte había sido dañada intencionalmente. Pero un archivo permanecía intacto.
Protocolo Sable. Mecanismo previsto. Estabilizar la retroalimentación fatal del enlace alfa mediante la modulación recíproca del receptor omega y la finalización gradual del enlace. Riesgo de fallo, alto. Probabilidad de éxito, indeterminada. Condición recomendada. Pareja instintiva genuina que ya se encuentra en la etapa de prefijación. Mi corazón latía con fuerza. Esto podría funcionar. La expresión de Caius seguía siendo indescifrable, pero sentí como la intensidad en él se agudizaba hasta alcanzar un nivel casi doloroso. ¿O podría matarnos más rápido? Sí. Nos miramos el uno al otro. Y entonces comprendí que ya no me preguntaba si me iría. Me preguntó si yo elegiría esto con él. La respuesta había sido sí durante más tiempo del que cualquiera de los dos quería admitir. Antes de que pudiéramos copiar el archivo completo, las alarmas de la bóveda sonaron con fuerza. Una luz roja inundó la habitación. Caius maldijo y me metió el disco duro en la mano. Nos rastrearon. Unos pasos resonaron con fuerza en el pasillo. No es seguridad. Guardia familiar. Privado. Más rápido. Peor. Caius se colocó instintivamente delante de mí cuando las puertas de la bóveda se abrieron de golpe. Dorian entró primero, flanqueado por dos agentes de seguridad alfa con uniforme táctico negro. Parecía casi encantado. Tenía la esperanza, dijo, de que si los acorralaba a ambos el tiempo suficiente, el instinto terminaría finalmente lo que la biología había comenzado. Se me heló la sangre. Tú lo organizaste, dije. Por supuesto. ¿Acaso crees que quería que murieras rápido? Eso sería un desperdicio de datos. Las feromonas de Caius detonaron con tanta fuerza que los guardias vacilaron. Vete, me dijo. Ahora sabía que no debía discutir con ese tono. No porque le tuviera miedo. Porque comprendí lo que le costaba usarlo. Corrí. El primer guardia se abalanzó sobre mí. Nunca logró contactarme. Caius se movía con una velocidad aterradora, un alfa forjado no solo por su linaje, sino por generaciones de poder inculcado como supervivencia. El guardia golpeó la pared con tanta fuerza que agrietó el yeso. Dorian retrocedió maldiciendo mientras el segundo guardia sacaba una porra eléctrica. Corrí a toda velocidad por el pasillo con el disco duro apretado contra mi pecho, las alarmas sonando a todo volumen y el corazón desbocado. Detrás de mí, oí el inconfundible sonido de un cuerpo golpeando metal, y luego otro. Entonces Caius rugió. Nunca había oído nada igual. No es un grito humano. Un auténtico sonido alfa, nacido del instinto, la furia y el terror a perder lo que le pertenecía. Cuando llegué a la escalera superior, tenía las manos entumecidas. Entonces olía sangre. No es mío. Su. Me detuve. Y en ese fatídico segundo de vacilación, la voz de Dorian se escuchó por el intercomunicador. Corre si quieres, Omega. Él seguirá muriendo por ti. No. No. Me di la vuelta. En algún lugar más abajo, Caius luchaba como un hombre que ya había decidido el precio. Y supe con una certeza repentina y cristalina que si lo dejaba allí, incluso para salvar la investigación, jamás sobreviviría a la forma en que me convertiría después. Así que volví. Los encontré en el quirófano principal. Un guardia inconsciente. Otro hombre sangrando en el suelo. Dorian apuntaba con una pistola a Caius. Y Caius. Caius estaba arrodillado, respirando como si cada costilla de su cuerpo se hubiera convertido en cristales rotos. La sangre oscureció un lado de su camisa. En el momento en que me vio, su rostro cambió. No es alivio. Horror. Liren, corre. Dorian le golpeó en la cara con la pistola. Todo mi cuerpo se puso blanco de rabia. Estoy harta de esto, dijo Dorian. No elige bien, así que quizás haya que estimular su instinto. Apretó el dedo con más fuerza sobre el gatillo. Me moví antes de pensar. No hacia Dorian. Hacia Caius. Hacia mi alfa. El mundo se redujo a olor, miedo, certeza. Dorian gritó algo. El arma se disparó. Un dolor punzante, intenso y agudo, me atravesó el hombro, pero apenas lo sentí porque al segundo siguiente estaba en los brazos de Caius. Y él me estaba abrazando. Realmente me está sujetando. No tenga cuidado. No restringido. Como si todas las leyes por las que se había regido se hubieran desvanecido finalmente. El sonido que salió de él no era humano. Era dolor. Era furia. Era un amor negado durante demasiado tiempo. Hundió su rostro contra mi garganta y, por un instante imposible y fatídico, la habitación entera desapareció. Solo estaba él. Solo nosotros. Solo la insoportable certeza de estar exactamente donde el instinto nos había estado arrastrando desde el principio. No, susurré,
aunque ya no sabía si quería decir que no me mordiera o que no me soltara. Su cuerpo temblaba. No puedo perderte. No lo harás. Eso fue una mentira. Pero era la que necesitaba. Dorian se movió. Caius se giró conmigo todavía en sus brazos, y algo en su rostro hizo que incluso su primo dudara. Entonces estalló el caos. El guardia restante se abalanzó. Caius se dobló la muñeca con tanta fuerza que soltó el arma. Golpeé el precinto de emergencia que hay junto al quirófano con mi mano ilesa, lo que provocó que la mitad de la sala quedara en cuarentena. Dorian maldijo y volvió a disparar. Esta vez, el disparo hizo añicos el cristal que estaba sobre nosotros. Se derramó niebla criogénica procedente de un equipo averiado. Los sistemas de alerta emitieron un chillido. Todo se convirtió en movimiento, ruido y dolor. Entonces Caius me miró. En la sangre de mi hombro. Por las lágrimas en mi rostro. Y yo lo sabía. Había llegado al límite. El lugar que había pasado meses, tal vez años, tratando de no cruzar. El lugar donde el instinto supera al miedo. Liren, dijo, con voz ronca y anciana. Si hago esto. Lo sé. Puede que luego me odies. Casi me reí a pesar del dolor. Imposible. Su expresión se quebró. Entonces me mordió. Ninguna historia, ninguna advertencia, ninguna charla de biología que había escuchado lograba capturar la sensación de una verdadera mordedura de apareamiento. No es solo dolor. Es un reconocimiento encarnado. Es terror, éxtasis y una entrega tan completa que se siente como morir y ser reescrito al mismo tiempo. Sus dientes se hundieron en la glándula de mi garganta y el vínculo se encendió. El calor me invadió en oleadas tan violentas que grité. Caius emitió un sonido contra mi piel como una plegaria convertida en salvaje. El mundo estalló en aromas. Mío. Su. Nuestro. A lo lejos, oí a Dorian gritar. Oí alarmas. Oí cristales romperse. Nada de eso importaba. Porque dentro del vínculo, todo lo demás se volvía irrelevante. Sentía Caius, no exactamente pensamientos, sino emoción, instinto, devoción, pánico, un amor tan vasto y salvaje que lo había estado destruyendo mucho antes de que este momento le diera un nombre. Y entonces comenzó la fatal cascada de acontecimientos. Yo también lo sentí. Su cuerpo se convulsionó contra el mío. Su corazón falló una vez. 2 veces. Sus feromonas se dispararon con tal fuerza que la habitación misma pareció ceder ante ellas. No. No. Lo abracé con fuerza, mareada y ardiendo, y arrastré lo que quedaba de mi mente hacia la investigación que habíamos leído. Modulación recíproca. Finalización por fases. Absorbe la oleada. No sabía si funcionaría. Solo sabía que tenía que intentarlo. Así que hice lo único que mi instinto me dictaba. Me abrí a él. Completamente. Ninguna resistencia. Sin miedo. Dejé que mi cuerpo respondiera al vínculo, no con pánico, sino con aceptación. Dejé que las vías receptoras siguieran su curso. Dejé que su exceso me inundara, me atravesara, me envolviera. El dolor desgarraba cada nervio, pero debajo del algo más comenzaba a suceder. El ciclo de retroalimentación cambió. No se detuvo. Cambió. Caius jadeó contra mi garganta. Sentí como su cuerpo se sacudía, luego se estabilizaba y volvía a temblar. Su corazón, desbocado y entrecortado un segundo antes, encontró su ritmo. No es estable. Pero vivo. Vivo. Dorian se quedó mirando fijamente. Horrorizada. Imposible. Levanté la vista lo justo para ver la comprensión reflejada en su rostro. La investigación oculta había sido real. La familia había desperdiciado la única oportunidad que jamás había tenido porque amenazaba su control. Y ahora la prueba sangraba ante sus ojos. Caius apartó la cabeza de mi cuello. Sus ojos eran de un plateado brillante y reflejaban una incredulidad atónita. Liren. Antes de que pudiera terminar, lo empujé hacia un lado justo cuando Dorian disparó un tercer tiro. La bala impactó en la luz de trabajo que estaba detrás de nosotros. Caius actuó entonces con una claridad letal. 3 zancadas. Un desarme. Un golpe brutal. Dorian cayó con fuerza y no volvió a levantarse. La habitación quedó en silencio, salvo por las alarmas y nuestra respiración agitada. Caius se volvió hacia mí como un hombre que despierta de entre los muertos. Entonces se desplomó. Después dijeron que habían sido 6 horas. 6 horas de intervención de emergencia, pánico político, contención mediática y suficientes autorizaciones ilegales para anular decisiones como para arruinar para siempre 3 carreras profesionales y una rama de la junta directiva de Vallecroft. No recuerdo casi nada en orden cronológico. Solo piezas. Mientras me sellaban la herida, grité que estaban tratando al paciente equivocado.
Magnus Vallecroft llegó a la sala de cirugía privada con una mirada asesina y palideció al ver la marca de la fianza en mi cuello. Serapine permanecía inmóvil junto a la cama de Caius, con el rostro marcado por el dolor y la incredulidad. Los médicos gritan cifras hormonales. Investigadores debaten sobre las vías de estabilización. Mi propio cuerpo temblaba violentamente cada vez que los monitores de Caius bajaban de nivel, como si el nuevo vínculo me arrastrara hacia su dolor, quisiera yo o no. Tal vez lo fue. Durante 18 horas permaneció suspendido entre la vida y lo que sea que le aguarde más allá. Los registros antiguos predecían el colapso a los pocos minutos de una fijación exitosa. En cambio, su cuerpo luchó. Luchó con ahínco. El modelo del protocolo Sable, sin terminar, sin probar, descartado, funcionaba lo suficientemente bien como para impedir que cruzara al otro lado. No es seguro. Nunca es seguro. Pero es posible. Y a veces, lo único posible es el amor. La segunda noche, Serapine entró sola en mi habitación de recuperación. Estaba sentada erguida a pesar de las órdenes del médico, aún conectada a los monitores, con la garganta vendada y mi olor contenido tras difusores médicos. Parecía mayor que en la finca. No más suave. Simplemente más mortal. Deberías odiarme, dijo ella. Fue una apertura tan inesperada que por un segundo olvidé cómo responder. Tal vez sí. Un leve suspiro. No llegó a ser una risa. Eso sería justo. Se quedó de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando murió mi pareja, me dije a mí misma que la frialdad era una misericordia. La distancia era protección. La estructura era lo único que impedía que el dolor devorara la casa. No dije nada. Entonces Caius comenzó a mirarte de la misma manera en que su padre me miraba a mí. Ahí estaba. No hay malicia en el fondo. Terror. Un terror cobarde y destructivo, pero terror al fin y al cabo. Pensabas que si temía lo suficiente al amor, sobreviviría. Sí. ¿Y ahora? Estuvo callada durante mucho tiempo. Entonces dijo, ahora creo que sobrevivir sin ello podría haber sido otro tipo de muerte. La miré entonces. Realmente se veía. Y vio por primera vez no solo a la matriarca despiadada, sino también a la viuda que llevaba dentro. Eso no borraba lo que ella había hecho. Pero le dio forma. ¿Le ayudarás? Pregunté. Sí puedo. Eso fue todo. Ninguna disculpa es lo suficientemente grandiosa como para arreglar generaciones. Sin redención. Simplemente una decisión, tomada tarde, pero tomada. Tendría que ser suficiente. Caius despertó la tercera mañana. Yo lo supe antes que la enfermera. El vínculo se encendió. Una sensación de tirón bajo las costillas, como si una cuerda se tensara. Llegué al pasillo antes de que nadie pudiera detenerme. Parecía destrozado. Estaba más pálido que nunca. Tenía moretones. Vías intravenosas en ambos brazos. El pecho estaba cubierto de electrodos. Pero tenía los ojos abiertos. Y sobre mí. Solo yo. Me detuve al borde de la cama porque un miedo repentino me agarró por la garganta. ¿Y si se arrepintiera? ¿Y si el vínculo hubiera salvado su cuerpo pero hubiera destrozado algo más? ¿Y si me mirara y viera que la sentencia de muerte ya se había cumplido, aunque con un pequeño retraso? En cambio, extendió una mano temblorosa. Crucé la habitación y lo tomé. En el instante en que nuestras pieles se tocaron, las lágrimas me inundaron los ojos tan rápido que apenas podía ver. No porque el vínculo fuera abrumador. Porque no lo era. Hacía calor. Estable. Real. No es un dolor sin fin. No aniquilación. Conexión. Nos miró de las manos entrelazadas como si él tampoco pudiera creerlo. ¿Estás aquí?, susurró. Por supuesto que sí. Su garganta funcionaba. No deberías estarlo. Casi sonreí entre lágrimas. Sigues diciendo tonterías después de haber estado al borde de la muerte. Bien. Me preocupaba que el daño cerebral pudiera mejorarte. Dejó escapar una risa débil. Entonces su rostro cambió. En serio otra vez. Agitado. Liren, dijo. Lo sentí. En el teatro. Me estaba muriendo. Lo sé. Y entonces tú. Yo también lo sé. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Lo habría hecho de todos modos. La verdad de eso dolió más que la herida. Lo sé. Si me hubiera matado. No fue así. Pero si lo hubiera hecho. Me incliné más cerca, hasta que mi frente tocó la suya. Entonces te habría perseguido hasta el más allá por pura maldad. Su risa se convirtió en un sollozo. El mío también. Ninguno de los dos fingió no haberlo oído.
A pesar de todo su poder, de toda su contención, de todas las generaciones de miedo grabadas en sus huesos, Caius Vallecroft lloró como un hombre que finalmente había llegado al límite del terror y había encontrado algo esperándolo allí además de la muerte. A mí. El escándalo estalló una semana después. Era imposible contenerlo. La corrupción financiera de Dorian salió a la luz primero. Luego Helios. Después la investigación oculta. Y finalmente, los datos hereditarios sobre el vínculo fatal que generaciones de Vallecrofts habían escondido bajo cimientos fantasma mientras concertaban matrimonios políticamente estériles y descartaban discretamente a cualquier omega que representara un riesgo real de compatibilidad. La opinión pública lo calificó de atrocidad médica. Los medios de comunicación lo llamaron ingeniería dinástica. La oposición lo consideró una prueba de que las casas Alfa habían tratado a los linajes como reinos privados durante demasiado tiempo. Estaban bien. Las acciones de Virel se desplomaron durante 6 días consecutivos. 3 miembros de la junta directiva renunciaron. Magnus renunció a todos sus cargos públicos. Serapine testificó ante el Consejo de Ética con el rostro de una reina y la voz de una doliente. Y Caius entró en aquella audiencia con una marca de vínculo curativo visible sobre su cuello, y fue él mismo quien asestó el golpe final al secreto de su familia. Él no los defendió. No protegió a la dinastía. Dijo la verdad. Sobre su padre. Acerca de Helios. Sobre cómo el miedo se había heredado como forma de gobierno. Y cuando un miembro del consejo, Alfa, le preguntó si se arrepentía de haberse unido a pesar del riesgo fatal que conocía, Caius respondió sin siquiera mirar a las cámaras. No, dijo. Me arrepiento de cada día que pasé enseñándole a la persona que amaba a confundir mi miedo con odio. Ese video se viralizó por toda la ciudad en cuestión de horas. Para entonces ya estaba de vuelta en mi apartamento, aunque, de vuelta, no le hacía justicia. Seguridad en la planta baja. Controles médicos cada mañana. Monitorización de la fluctuación del olor 2 veces al día. Un vínculo que aún latía en mi cuerpo como un segundo corazón. La recuperación no fue un cuento de hadas. Su estado se había estabilizado, pero no había desaparecido. Seguíamos en observación. Había terapias por delante, ensayos de modulación endocrina, mapeo de receptores, largos meses de incertidumbre. Algunas noches, el vínculo se intensificaba tanto que me despertaba jadeando con sus pesadillas en el pecho. Algunos días permanecía en silencio durante horas, conmocionado por lo cerca que estuvo de ocurrir lo que realmente sucedió. Y a veces lo sorprendía mirándome con una gratitud tan sincera que tenía que salir de la habitación antes de volver a llorar. El amor no se había vuelto fácil solo porque se hubiera vuelto posible. Simplemente se había vuelto honesto. Un mes después de la audiencia, Caius vino a mi apartamento sin seguridad por primera vez. Aquella tarde la ciudad estaba cálida. Acababa de llover, dejando las calles plateadas y brillantes bajo las luces. Estaba preparándote cuando él entró en la cocina y me rodeó la cintura con los brazos por detrás. Las primeras semanas después de que se produjera el vínculo, cada caricia había sido cuidadosa, como si ambos temiéramos que un deseo excesivo pudiera romper algo. Ahora me abrazaba como un hombre que aprende que la ternura no es debilidad. Me recosté contra su pecho. Llegaste temprano a casa. La revuelta de la junta directiva terminó más rápido de lo esperado. Bien por usted. MMM. Su nariz rozó el costado de mi garganta, justo al lado de la marca. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sonrió contra mi piel. ¿Todavía haces eso? ¿Sigues haciéndolo a propósito? Sí. Me giré en sus brazos y lo miré. Aún tenía ojeras. Seguía sanando. Pero ya no parecía aquel hombre al borde de la tumba que le habían prometido desde niño. Parecía vivo. No he sido inmune al dolor. Simplemente ya no me rijo por ello. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Estaba pensando en el esfuerzo que pusiste en fingir que me odiabas. Su expresión se tornó dolorosa. ¿Tenemos que revivir mi peor época? Constantemente. Eso parece cruel. Aprendí de los mejores. Gimió en voz baja y apoyó su frente contra la mía. Tras un momento, dijo, necesito preguntarte algo. Eso suena inquietante. Probablemente lo sea. Esperé. Sus brazos se tensaron ligeramente. Ven conmigo al jardín conmemorativo mañana. Parpadeé. El funeral de tu padre. Sí. La emoción me invadió silenciosamente. ¿Estás seguro? No, dijo con sinceridad. Pero quiero ir contigo de todos modos. Había muchísimas maneras de amar a una persona. Deseo. Devoción. Protección. Necesidad. Pero quizás lo más valiente fue esto.
llevar a alguien contigo al lugar donde nació tu miedo y dejar que se quedara a tu lado. Al día siguiente, fuimos en coche más allá de la ciudad hasta los terrenos conmemorativos privados de la antigua finca de Balecroft. No a la casa principal, sino más allá, donde las colinas se abrían a senderos de piedra blanca y cipreses. La tumba de su padre era sencilla. Ningún gran epitafio. Solo un nombre. Una cita. Y debajo, una línea en letra más pequeña. Amado más allá del miedo. Me quedé en silencio mientras Caius miraba la piedra. El viento soplaba entre los árboles. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces dijo, antes pensaba que este lugar era la prueba de que el amor destruye. Extendí la mano hacia la suya. Lo tomó inmediatamente. ¿Qué opinas ahora? Su pulgar se deslizó sobre mis nudillos. Creo que el miedo fue el principal responsable de la destrucción, dijo. El amor simplemente cargó con la culpa. Las palabras se asentaron en mí como una verdad reconocida demasiado tarde. Porque ese era el quid de la cuestión, ¿no? El amor nunca había sido la sentencia. El secreto era. La cobardía era. El poder que valoraba los linajes por encima de las personas era. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos más brillantes que el cielo sobre las sombras de los cipreses. Pasé tanto tiempo tratando de protegerte para que no me amaras, dijo. Nunca pensé que podría ser lo suficientemente fuerte como para superarlo mejor que yo. Sonreí, aunque me dolía la garganta. Eso es porque eres dramático. De hecho, se rió. El sonido sobresaltó a los pájaros que bajaban de los árboles. Me acerqué y le toqué la cara. Ya no hay miedo. No hay retirada. Solo nosotros. Si vuelves a decirme que me odias, le dije, te morderé yo misma. Su mirada se oscureció con calidez. Eso suena a amenaza. Es una promesa. Entonces me besó. No con la desesperación de un hombre que se está ahogando. No con la violencia de meses negados. Pero con reverencia. Con alivio. Con la asombrosa gentileza de alguien que finalmente había aprendido que el amor no era una espada que tuviera que esconder por la empuñadura. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía y susurró, te amo. 3 palabras. Simple. Común. Sin embargo, nada en mi vida me había parecido jamás más milagroso. Porque estaba vivo para decirlas. Y yo estuve vivo para escucharlos. El futuro aún era incierto. Su estado requeriría seguimiento durante años. Mi propia adaptación al vínculo aún estaba en estudio. El apellido Balecroft no dejaría de atraer enemigos solo porque su heredero hubiera elegido la honestidad por encima de la dinastía. Habría más peleas. Más titulares. Más noches en las que el miedo regresó disfrazado de recuerdo. Pero el miedo había perdido su trono. Y en su lugar se alzó algo más fuerte. No es inocencia. No es seguridad. Amor, sí, pero amor con los ojos abiertos. Un amor que había visto la tumba, y aún así, había elegido la vida. Cuando regresamos caminando de la mano por el jardín, el sol del atardecer bañaba de oro los senderos de piedra y la ciudad que se divisaba a lo lejos, más allá de las colinas. Por primera vez desde que conocí a Caius Balecroft, su olor ya no me parecía una advertencia. Me sentí como en casa. Y finalmente comprendí la verdad que había tenido demasiado miedo de contarme durante todo este tiempo. Él nunca me había odiado. Él solo me había amado en el lenguaje de un hombre al que le habían enseñado que el amor significaba la muerte. Así que nos enseñamos mutuamente un nuevo idioma. Un lugar donde quedarse no era una debilidad. Un lugar donde el contacto no siempre terminaba en ruina. Un lugar donde los linajes, los imperios y el miedo pudieran ser desafiados por 2 personas lo suficientemente tercas como para elegirse mutuamente a pesar de todo. ¿Y si eso seguía siendo peligroso? Bien. Hay cosas por las que vale la pena sobrevivir.